¿Sí? Recordando lo que habíamos visto en nuestra última clase. Y habíamos hablado sobre patología de hígado, que en nuestra lista de temas de la bibliografía, pues habla sobre quistes y abscesos hepáticos. Respecto a los quistes hepáticos, recordamos, ¿no? Vamos a tener diferentes tipos de quistes hepáticos. Tenemos los quistes hepáticos simples, que son lesiones benignas, asintomáticas y las más frecuentes. Y luego tenemos que estas vienen a ser estructuras que se diferencian de los demás tipos de lesiones porque van a estar compuestas por un contenido líquido claro, con un revestimiento epitelial que generalmente es regular y que no suelen presentar tabiques. En cambio, los quistes hepáticos complejos pues pueden presentar tabiques, calcificaciones o paredes engrosadas irregulares y tienen también mayor riesgo de malignidad. Respecto a los tipos de quistes hepáticos que podemos tener, habíamos hablado sobre los quistes hidatídicos cuando mencionábamos la enfermedad hidatídica, que esta está producida por la infección del Echinococcus granulosus, que es endémico en áreas donde existe la cría de ganado. De igual forma, otra modalidad en la cual se puede manifestar la enfermedad de quistes hepáticos es la enfermedad poliquística hepática, que tiene una característica hereditaria y que está en una gran asociación a la enfermedad renal poliquística autosómica dominante. Es importante recordar que en el texto hablamos, ¿no?, de la enfermedad poliquística hepática del adulto para hacer una diferenciación de la del niño o del infante. La característica es como su nombre indica, es poliquística, entonces se caracteriza por numerosos quistes diseminados por todo el hígado. También existen aquellos quistes de origen neoplásico, desde aquellos que se pueden considerar benignos, como el cistoadenoma biliar, que es poco frecuente, que es raro, y el cistoadenocarcinoma biliar, que es una variante maligna del anterior benigno. Respecto a la fisiopatología, los quistes simples resultan de malformaciones congénitas de los conductos biliares. Los quistes ciáticos son producidos por la infección por huevos del parásito, no, del parásito Echinococcus, que forman quistes en el hígado tras pasar el sistema portal. Respecto a la enfermedad poliquística, pues está en relación a múltiples mutaciones genéticas que afectan la función ciliar en las células epiteliales. En ese sentido, la formación, digamos, de la secreción a ese nivel de células epiteliales es demasiado densa, lo que conduce a que se formen quistes. Respecto a la epidemiología, los quistes simples afectan perdón, al 5% de la población adulta. Es más común en mujeres. Los quistes diabéticos son prevalentes en regiones ganaderas de Sudamérica, el Oriente Medio y Europa del Este. La enfermedad poliquística hepática se presenta aproximadamente en un 30 a 50% de los pacientes que también tienen la forma renal. La presentación clínica, pues los quistes simples son generalmente asintomáticos. Pueden causar dolor en cuadrante superior derecho si son grandes y empiezan a producir ciertos datos de compresión a órganos vecinos. Respecto a los quistes ciáticos, puede existir dolor abdominal, hepatomegalia, síntomas de compresión, náuseas, vómitos, ictericia, si el quiste es grande. Respecto a la enfermedad poliquística hepática, puede existir una sensación de plenitud o pesadez en el abdomen, hepatomegalia palpable, y también síntomas por compresión de estructuras adyacentes. Esto porque el hígado empieza a hipertrofiarse o agrandarse por la presencia de los quistes. Para el diagnóstico tenemos estudios como la ecografía abdominal, que se considera un estudio de primera línea para evaluar los quistes hepáticos, que en quistes simples nos permite evidenciar que son bien delimitados anecoicos. Y los quistes complejos, pues, pueden presentar ecos internos, presencia de tabiques y las paredes más gruesas. En una tomografía computarizada, la evaluación más detallada de las características del quiste se obtiene a través de estudios de tomografía. Ante la presencia de quistes idénticos, en una tomografía veríamos los quistes con paredes gruesas, con tabiques y a menudo calcificaciones dependiendo del estado en el que se encuentra. Los estudios de resonancia magnética son útiles para caracterizar quistes complejos
y diferenciarlos de otras lesiones hepáticas. Ahora, no solamente podemos solicitar estudios de imagen, los estudios de serología nos permiten apoyarnos o descartar sospechas diagnósticas que podamos tener frente a las formaciones o lesiones quísticas en el hígado. Por ejemplo, para quistes hidatiditos, una prueba serológica positiva para Echinococcus nos orienta al diagnóstico. Respecto al tratamiento, para quistes simples, si son asintomáticos y no muestran características complejas, nos limitamos solamente a observar y vigilar. Para los quistes sintomáticos o quistes que son grandes, se propone la aspiración percutánea o la escleroterapia. Respecto a los quistes ciatídicos, tenemos que asociar tanto una terapia médica, utilizando albendazol antes y después del tratamiento quirúrgico para minimizar el riesgo de diseminación, y asociarlo a una intervención quirúrgica, ¿no? Ingresar a la cavidad, encontrar o localizar el quiste diatídico y realizar el procedimiento PAIR, ¿no? De punción, aspiración, inyección y reaspiración para los quistes uniloculares. Y posteriormente una resección quirúrgica para los quistes complejos o recurrentes o aquellos en los cuales no podamos encontrar un buen plano de clivaje con el tejido hepático. Respecto a la enfermedad poliquística hepática, el tratamiento conservador permite un control de síntomas basados en la dieta y también control de dolor. Y la intervención quirúrgica permitiría, mediante una descompresión percutánea, un alivio sintomático o también resecciones hepáticas, ¿no? Que pueden ser desde parciales a totales en casos severos asintomáticos. En el caso de una resección hepática total, para una enfermedad masiva estaríamos hablando de asociarlo a un trasplante or- para asociarlo a un trasplante hepático ortotópico. Las complicaciones. Cuando hablamos nosotros de las lesiones de los quistes, pues no tienen prácticamente un origen inflamable. Ya el quiste diatídico pues tiene un origen parasitario, no bacteriano, y los quistes que son de la enfermedad poliquística renal pues también tienen un trasfondo genético, ¿no? Entonces, todas estas lesiones corren el riesgo de infectarse cuando existe sobreinfección bacteriana de un quiste, que es más común en los quistes hidatídicos. Estas lesiones tienen riesgo de ruptura, sí, especialmente los quistes hidatídicos pueden romperse y llevar a lo que viene a ser, por un lado, la anafilaxis, y por otro lado la siembra secundaria en la cavidad abdominal. De igual forma, los quistes grandes pueden producir signos o datos de obstrucción biliar cuando comprimen el tracto biliar y se puede manifestar eso en el paciente con ictericia. Respecto a la diferenciación de las condiciones similares, cuando estamos frente a un hepatocarcinoma quístico, pues puede confundirse con quistes complejos. Para tener una idea de cómo descartar la probabilidad de una neoplasia, pues es siempre necesario recurrir a una biopsia. Frente a un absceso hepático, generalmente los pacientes con absceso hepático presentarán síntomas más agudos de infección, como fiebre, malestar general, alteraciones a nivel de laboratorio, como leucocitosis y demás, y por tanto también al estar asociados a una infección requerirán tratamiento antibiótico. Justamente hablando del absceso hepático piógeno y mediano, recordamos, ¿no? Que el absceso hepático piógeno es una colección de pus en el hígado causada por infecciones bacterianas. Generalmente es polimicrobiano, involucrando bacterias gram-negativas y anaerobias propias del tubo digestivo. Las causas comunes, pues, son la colangitis ascendente, ¿no? Como una causa frecuente, la infección del sistema biliar que se extiende hacia arriba, extendiéndose al hígado, o también puede existir una diseminación portal a través o teniendo un origen de infección intraluminal como una apendicitis, una diverticulitis, como un foco séptico que va enviando ese material infeccioso que llega al hígado a través de la circulación portal. También la bacteriemia sistémica, considerando que la diseminación hematógena de estos agentes infecciosos, de estas bacterias, es posible en pacientes con sepsis. De igual forma, pacientes con trauma hepático, gracias a heridas penetrantes o procedimientos quirúrgicos previos, pueden contaminarse o sobrecontaminarse con presencia de bacterias. La infección directa, pues es cuando hablamos de estructuras adyacentes como la vesícula biliar o el colon, que se complican o pueden tener un foco infeccioso que por contigüidad se empiezan a comunicar con el hígado. Respecto a la epidemiología,
Es más común en adultos mayores, en pacientes en condiciones subyacentes como diabetes, enfermedades biliares y inmunosupresión. La incidencia creciente debido al aumento de procedimientos intervencionistas endoscópicos es importante, o sea, hay que recordar que cuando nosotros hacemos la manipulación, somos intervencionistas en lo que viene a ser especialmente la vía biliar, podemos condicionar a que exista complicaciones de tipo infeccioso, como la formación justamente de estos abscesos. Respecto a la presentación clínica, los síntomas de un paciente con absceso hepático van a ser fiebre, escalofríos como síntomas sistémicos, una presentación muy común. En general son manifestaciones inespecíficas, pero tiene que asociarse a dolor en el cuadrante superior derecho. No es un dolor localizado que puede irradiarse al hombro derecho. ¿Puede existir ictericia? Sí, sin embargo es ocasional cuando existe alguna causa o algún dato de obstrucción biliar. A esto se puede asociar náuseas, vómitos y también pérdida de peso. De entre los signos físicos tenemos hepatomegalia, como un hígado agrandado y doloroso de la palpación, sensibilidad abdominal, especialmente en hipocondrio derecho, y datos de sepsis en casos severos, con taquicardia, hipotensión y confusión. Para el diagnóstico, el laboratorio nos mostrará leucocitosis con neutrofilia como un indicador de infección, elevación de nuestras pruebas de función hepática, como aumento de la fosfatasa alcalina, las bilirrubinas y las transaminasas, y los hemocultivos pues llegan a ser positivos en caso de bacteriemia asociada. Para estudios de imagen, la ecografía abdominal es el método inicial para detectar abscesos como masas hipoecoicas de una densidad muy diferente, por ejemplo, al caso de los quistes simples. Estudios de tomografía computarizada nos permiten la evaluación detallada de la extensión, el número, las características del absceso y es útil también para planificar procedimientos de drenaje. Recordamos que se puede realizar el drenaje con guía ecográfica o tomográfica. Y la resonancia magnética, si bien es un estudio poco utilizado en estos casos, siempre es una alternativa en aquellos pacientes con alergias al contraste o que no pueden ser expuestos a la radiación ionizante. Respecto al diagnóstico también, se puede realizar una aspiración con aguja guiada por imágenes para la obtención del material purulento y realizar posteriormente un cultivo con antibiograma. También nos permitirá diferenciar entre otro tipo de lesiones hepáticas. El tratamiento. Estamos hablando de una enfermedad infecciosa. Necesitamos apoyarnos en el uso de antibióticos. Iniciar una terapia empírica de amplio espectro, por ejemplo, ceftriaxona más metronidazol, por su cobertura con para gram negativos y anaerobios. Y otro esquema podría ser hiperacilina más tazobactam o meropenem como alternativas para infecciones severas o resistentes. Hay que ajustar siempre este tratamiento antibiótico según el resultado de nuestro cultivo y antibiograma, y que se puede modificar el régimen antibiótico basado en el resultado de los mismos. Para el tratamiento, además de lo que viene a ser nuestro tratamiento antibiótico, podemos asociar un procedimiento de drenaje, por ejemplo, un drenaje percutáneo, considerado de primera línea para abscesos mayores de 3 centímetros. Este procedimiento es generalmente guiado por ecografía y tomografía para la evacuación o el drenaje del material purulento. Sin embargo, recordamos que en el texto nos mencionaba que el éxito no se alcanza en el 100% de los casos, porque la densidad del contenido purulento puede ocasionar que los catéteres se obstruyan. Respecto a un drenaje quirúrgico, está reservado para abscesos grandes, multilobulados y que no responden al tratamiento del drenaje. Considerado entonces en caso de complicaciones, por ejemplo, como una rotura del absceso, en el cual se va a tratar la complicación, pero también se trata del absceso como tal. Otras complicaciones son, pues, justamente la ruptura del absceso, que puede llevar a una peritonitis o a una formación de empiema si se rompe hacia la cavidad pleural, y de igual forma llevarnos a un estado de sepsis por la diseminación sistémica de la infección, que esto puede llegar a ser potencialmente mortal si no se trata de forma oportuna. También puede existir formación de fístulas, como una comunicación anormal entre el absceso y estructuras adyacentes. Respecto a la prevención, es importante hacer una profilaxis antibiótica en procedimientos de riesgo para prevenir la bacteriemia en procedimientos como, por ejemplo, un LCP o un CIPRE. También control de condiciones subyacentes, manejo adecuado de enfermedades biliares, diabetes y otras condiciones predisponentes para evitar el riesgo de complicaciones. De igual forma, es necesario hacer una diferenciación de condiciones similares. Por ejemplo, un absceso hepático amibiano, a diferencia del piógeno, que está causado por bacterias, estará causado por la infección de un parásito que estamos hablando de nuestra entameba histolítica.
Generalmente, el diagnóstico diferencial se puede lograr con una buena historia epidemiológica y también asociarlo a un estudio de serología. También hay que diferenciarlo de neoplasias hepáticas, ¿no? Que necesitan una diferenciación mediante estudios de imagen y también resultados de una biopsia. Muy bien. Eso respecto a lo que habíamos visto en nuestra clase de la última semana, la clase del día sábado que repusimos. Adelantándoles que en esta semana íbamos a ver una de las patologías o una de las familias de patologías que con mucha frecuencia vemos en nuestro medio, tanto como dentro de la medicina general, como también dentro de la cirugía. Estamos hablando justamente de la patología de la vesícula biliar, que compromete también la patología del sistema biliar o de los conductos biliares, porque estaríamos hablando de enfermedades en relación a los cálculos biliares, como las más frecuentes. Y finalmente, el día viernes, como les decía, vamos a hablar también de pancreatitis, que si bien es un órgano que se encuentra, o que no forma parte del árbol biliar, pero sí tiene una relación en que la enfermedad biliar puede llegar a producir pancreatitis con mucha frecuencia y por tanto vimos oportuno poder abordar ese tema a continuación de justamente los temas de vesícula biliar. Entonces, el texto cuando nos habla en el capítulo 32 sobre la vesícula biliar, comienza hablándonos sobre la anatomía, ¿no? Las características anatómicas de nuestra vesícula. O sea, aquí tenemos más o menos un esquema, si bien no es una figura del texto, es un esquema en el cual nosotros podemos ver las diferentes partes o las características anatómicas de nuestra vesícula biliar con su conducto cístico y su unión a la vía biliar principal. Si hablamos de lo que nos presenta el texto, pues nos dice, ¿no? Que la vesícula es una bolsa que tiene una forma de pera, generalmente entre 7 y 10 centímetros de largo, con una capacidad promedio de 30 a 50 mililitros de bilis. Pero cuando se obstruye, puede llegar a contener hasta 300 mililitros. Ya se imaginarán el volumen que tiene que adoptar la vesícula para poder abarcar o contener esa cantidad de líquido. Nuestra vesícula biliar se encontrará en una fosa anatómica en la superficie inferior del hígado. Y aquí recordamos, ¿no? Algo que habíamos visto en nuestro capítulo introductorio de hígado, cuando hablábamos de la línea de Cantley, que es una línea que se dirige desde la fosa de la vesícula biliar hacia la vena cava inferior y que, como podemos ver en esta imagen, que es también una imagen que me he presentado en este tema, si nosotros trazamos esa línea desde la fosa de la vesícula biliar hacia la vena cava inferior, vamos a tener nuestra división del hígado izquierda y derecha. Y no basándonos solamente en el ligamento falciforme, ¿no? Que se vendría a ser una división eh, falsa, por decirlo de una forma, para que no nos confundamos. Nuestra vesícula se va a encontrar dividida en cuatro partes. El fondo, que generalmente es la parte de la vesícula que sobresale del reborde hepático. El cuerpo, que se va a encontrar como una porción intermedia entre el fondo y el infundíbulo, recordando que el infundíbulo pues tendrá ese aspecto como nosotros comúnmente llamamos el bacinete, que da origen al cuello de la vesícula para su comunicación con el conducto cístico. Y aquí tenemos nuestra primera pregunta a responder durante nuestra exposición, que nos dice, la vesícula biliar se diferencia histológicamente del resto del tracto gastrointestinal en que carece de... Muy bien, veamos esta respuesta. Mm, C, 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 A, C. Veamos. ¿Qué es lo que no presenta la pared de nuestra vesícula biliar? Justamente el inciso C, muscularis mucosa y submucosa. Cuando hablamos de las paredes de la vesícula biliar, tenemos esta representación, que, bueno, tampoco es una figura del texto, pero nos permite evidenciar, ¿no? Cómo en un corte podemos evidenciar las diferentes paredes que presenta o las capas que presenta la pared de la vesícula biliar.
La más profunda, nuestra capa mucosa, compuesta por un epitelio columnar simple que contiene colesterol y glóbulos de grasa. Aquí tenemos la presencia de glándulas tubuloalveolares, especialmente a nivel del infundíbulo y del cuello, que se encargan de la secreción de moco. La respuesta a esta pregunta, la vesícula biliar se diferencia histológicamente del resto del tracto gastrointestinal en que carece de muscular mucosa y submucosa. Entonces, de la mucosa pasamos directamente a la muscular y vamos a observar que nuestra capa muscular está compuesta por fibras circulares, por capas de fibras longitudinales y también por una capa de fibras musculares oblicuas. Esto le permite entonces a la vesícula esa capacidad de contraerse, especialmente ante el estímulo de la alimentación con alimentos grasos. Nuestra última capa es la capa adventicia, que contiene tejido conectivo, y en este tejido conectivo vamos a tener la presencia de los nervios, o ramos nerviosos, vasos, ganglios y también adipocitos. Respecto a lo que viene a ser la irrigación arterial de la vesícula, la irrigación va a estar encargada de nuestra arteria cística, que en más del 90% de los casos es una rama de la arteria hepática derecha. Nosotros recordamos la irrigación hepática estándar que habíamos mencionado en nuestro capítulo de introducción al capítulo o al tema de hígado, y recordamos que de nuestro conducto o nuestra arteria hepática derecha suele originarse la arteria cística. Esta arteria cística o este nacimiento de la arteria cística de nuestra arteria hepática derecha estará presente en un 90%, más de un 90% de las personas. Respecto al drenaje venoso, esto es importante, especialmente cuando nosotros nos encargamos de hacer la extirpación de la vesícula. Con controlar la arteria, estaríamos controlando buena parte de la hemorragia o prácticamente estaríamos controlando el suministro de sangre a la vesícula. Y también respecto a lo que viene a ser la irrigación venosa o el drenaje venoso, a diferencia que tal vez otros órganos, no existe una vena cística como tal, sino que el drenaje venoso de la vesícula, al encontrarse esta adosada al hígado, se produce mediante pequeñas venas que ingresan directamente hacia el hígado. Rara vez existirá entonces una vena cística grande que drene hacia la vena porta. En general, son esos pequeños vasos venosos que se encuentran en la cara posterior de la vesícula y van a hacer ese drenaje directamente hacia el hígado. Entonces no existe una vena cística. Respecto al drenaje linfático, todos los nódulos drenan hacia los nódulos que se encuentran a nivel del cuello cístico. Y el más representativo, el más descrito, es justamente el ganglio de Calot, que también recibe el nombre de ganglio de Land o ganglio de Mascagni. Respecto a la inervación de la vesícula, la inervación parasimpática, por decirlo, ¿no? Lo que nosotros llamamos vías colinérgicas, está en relación a las ramas hepáticas del nervio vago, y la inervación simpática y sensorial pues pasa a través del plexo celíaco, controlando la relajación y mediando el dolor del cólico biliar. Por eso tiene esa característica más localizada, ¿no? En nuestro cuadrante superior derecho. Nuestra segunda pregunta. Con frecuencia un ganglio linfático visible cubre la parte de la arteria cística en la pared de la vesícula biliar. Este ganglio es llamado. Muy bien, veamos nuestras respuestas. Muy bien, acabamos de mencionarlo, ¿no? Tal vez no es el nombre más frecuente cuando hablamos del ganglio que se encuentra en relación a nuestra arteria cística, pero habíamos mencionado, ¿no? Ganglio de Calot, ganglio de Land o ganglio de Mascherny. Nuestra respuesta es justamente el inciso E, el ganglio de Land.
Esta es una figura del texto que nos permite tener un poco de referencia en relación a nuestra anatomía topográfica y las relaciones de nuestra vesícula biliar y también de nuestros conductos biliares, ¿no? Aquí podemos ver cómo nuestra irrigación hepática da origen a la arteria cística y cómo también nuestro conducto biliar, nuestro conducto cístico, estará en relación a también nuestros vasos sanguíneos. Aquí en el hilo hepático, la vena porta siempre posterior, la arteria de forma medial y el conducto biliar de forma lateral, y cómo nuestro conducto biliar pasa por detrás del duodeno, incluso atravesando el páncreas, para poder alcanzar la segunda porción del duodeno. Esas son relaciones importantes. ¿Por qué es de relevancia hablar al respecto de esa topografía o esas relaciones de las estructuras de la vesícula y con los conductos biliares? Justamente porque durante una cirugía nosotros nos encargamos de tratar de distinguir estas estructuras y cuando no tenemos el cuidado necesario, podemos llegar a lesionar. Y bueno, tal vez no está mucho en relación al cuidado. Hay que recordar que muchas patologías de la vesícula tienden a evolucionar hacia cuadros graves en los cuales el tejido inflamatorio, las adherencias o incluso la gangrena, especialmente cuando una vesícula se perfora y demás, pues altera la anatomía y la consistencia de los tejidos, lo que hace que sea mucho más riesgoso o que exista mayor probabilidad de lesiones vasculares de vasos importantes, como también de lesiones de la vía biliar y también de lesiones del tubo digestivo. Hay que recordar que a este nivel también puede presentarse el colon desde su ángulo hepático y también porción proximal del colon transverso. Entonces, trabajamos durante una cirugía de vesícula cerca de múltiples estructuras de múltiples naturalezas y el riesgo o la probabilidad de producir algún tipo de lesión en esas estructuras siempre está presente. Ese conocimiento de la anatomía lo que nos permite a nosotros diferenciar las estructuras o tener referencia para poder de esa forma también reducir el riesgo de lesiones. Nuestra pregunta 3 habla sobre las válvulas espirales de Heister que se encuentran en... Muy bien, veamos nuestras respuestas. Ciso, C, sí. Hay una B escondida, pero veamos. La respuesta es el inciso C. Se encuentra en el conducto cístico. Entonces, habíamos hablado sobre la anatomía de lo que viene a ser la vesícula biliar y ahora toca hablar sobre la anatomía o las características de los conductos biliares. Y esta es una imagen que de igual forma, si bien es una imagen del texto, es una imagen del internet que de forma esquemática nos presenta cómo vamos a tener las porciones de nuestro conducto colédoco. Veamos, el texto nos menciona que el conducto biliar izquierdo es más largo que el conducto biliar o hepático derecho. Y así también es más propenso a la dilatación como consecuencia de una obstrucción. El segmento del conducto cístico inmediatamente adyacente al cuello, tenemos nuestro conducto cístico, ese segmento que se encuentra a continuación del cuello de la vesícula, tiene un número variable de pliegues mucosos que se denominarán válvulas espirales de Heister. Entonces sí, se encuentran en el conducto cístico. La unión del conducto cístico con nuestro conducto hepático común
marcará el inicio del conducto biliar común o conducto colédoco. Este conducto colédoco mide entre 7 a 11 centímetros y tiene un diámetro variable, ¿no? El texto dice de 5 a 10 milímetros. Entonces recordamos, a partir de 6 ya estamos viendo cierta dilatación de vía biliar. No es que 10 milímetros va a ser normal en nuestro medio. Sin embargo, como valores promedios, sí, el texto nos presenta esa, esa referencia, ¿no? De 5 a 10. Recordando también que muchas veces por la edad, el conducto puede variar en su diámetro, en el sentido de que con la edad va aumentando de diámetro. Y de igual forma, un paciente que ha sido colecistectomizado, dentro de las adaptaciones posteriores a la cirugía, la vía biliar también tiende a aumentar su diámetro. Este conducto colédoco estará dividido en porciones. Tenemos una porción que se encontrará por encima del duodeno, una porción supraduodenal, una porción que pasa a través o por detrás, perdón, del duodeno o retroduodenal, y otra que pasa a través del páncreas como porción pancreática. Y es esta la que alcanza la segunda porción del duodeno para terminar en nuestra ampolla de váter. De igual forma, cuando nosotros hablamos de nuestra cirugía de vesícula, es importante recordar que si bien existe una descripción anatómica estándar, tanto para la vía biliar como también para nuestra irrigación de la vesícula, existirán variaciones, ¿no? Existirán variantes anatómicas que es necesario conocerlas y especialmente durante una cirugía, reconocerlas para evitar lesiones de la vía biliar principal. Tenemos justamente esta figura número 2 del capítulo 32 que nos muestra las variaciones de la anatomía del conducto cístico. Y aquí podemos ver, ¿no? En la letra A, cómo tenemos una unión baja entre el conducto cístico y el conducto biliar común. Entonces, recordamos, ¿no? Derecho e izquierdo se unirán para formar un hepático común. Y cuando este hepático común se une con el cístico, nacerá el colédoco. Pero esta unión o esta representación puede variar. En este caso tenemos en la figura A, como mencionaba, un conducto cístico que se une bajo a una altura inferior al conducto hepático, lo que nos da es un conducto hepático común largo y un nacimiento también más bajo del conducto colédoco. Diferente a nuestra letra B, por ejemplo, que nos muestra un conducto cístico adherido al conducto hepático común. Como se encuentran así adyacentes, se encuentran prácticamente adheridos y esta es una probabilidad, ¿no? Es importante reconocerlo. ¿Por qué? Porque uno puede encontrar durante nuestra cirugía de vesícula en el intento de localizar las estructuras importantes, podemos trabajar a este nivel y pensar si es un conducto que me parece un poco ancho y le voy a colocar unas grapas, ¿no? Ponen sus grapas y sección. Y aquí ya tenemos una afectación o un compromiso del conducto biliar principal que no debería estar comprometido durante una cirugía de vesícula. Entonces es importante poder identificar cuando existen, por ejemplo, este tipo de adherencias. De igual forma, a este nivel, cuando es muy largo, si bien en estos casos nos conviene poder identificar el conducto cístico, podemos hacer nuestra sección a cualquier nivel, siempre y cuando podamos identificar que estamos frente al conducto cístico, ¿no? En cambio, aquí es más difícil porque se encuentran adheridos. Aquí en la figura C nos dice una unión alta del conducto cístico y el conducto hepático común. Si se dan cuenta aquí, tenemos todo lo contrario a la figura A, tenemos un hepático común demasiado corto. Nosotros podemos estar trabajando, encontrar esta porción del conducto y decir, no, esto parece que es un cístico largo. Sí, voy a colocarle unas grapas y voy a seccionar. Y entonces a ese nivel ya hemos también afectado la vía biliar principal. Otra situación,
Nuestra letra D, el conducto cístico drena no en el hepático, se va a unir a nivel del hepático derecho, no en el común, sino en el derecho. De igual forma, podemos estar trabajando y tendríamos aquí incluso hasta dos opciones. Primero decimos, este me parece que es el conducto y voy a poner mis grapitas a este nivel. O no, me parece que sí es una unión alta. Voy a colocar aquí mis grapitas. Y en ambos casos estoy condicionando a una afectación de la vía biliar principal, ¿no? ¿Por qué? Por la variación anatómica. En nuestra letra E tenemos un conducto cístico largo que se une al conducto biliar común detrás del duodeno. Entonces aquí incluso la dirección cambia. Y mira, el conducto cístico está yendo posterior y se está uniendo a la vía biliar principal muy abajo. Y aquí yo puedo confundirme y poner mis grapitas a este nivel. Decir, sí, eso me parece el conducto cístico. Pongo mis grapas y secciono. De igual forma estoy afectando el conducto biliar. Nuestra letra F, ¿no? Una ausencia de conducto cístico. De igual forma, aquí no se puede diferenciar muy bien entre el cuello de la vesícula y conducto cístico, o este es extremadamente corto, que yo puedo llegar a confundir mi conducto colédoco con mi conducto cístico y en mi cirugía colocar mis grapitas, seccionar, afectando la vía biliar principal. En nuestra letra G, el conducto cístico cruza por la parte posterior del conducto hepático común y se une a este último por delante. De igual forma, esa dirección hacia atrás posterior que le da el conducto cístico, a mí me puede hacer variar y decir, no, voy a colocar mis grapas aquí. Mira, de igual forma estoy afectando la viabilidad principal, como también en nuestra letra H, que el conducto cístico pasa por delante del conducto hepático común y se une por detrás. Yo puedo decir, muy bien, tengo mi vesícula, tengo mi conducto cístico y esto está bajando hasta aquí. Entonces, como ya lo he identificado, voy a colocar mis grapas y secciono en medio de mis grapas. Y también estoy realizando una afectación del conducto biliar principal. Entonces, si se dan cuenta, es muy importante considerar las múltiples variaciones anatómicas que existen cuando hablamos del árbol biliar, lo que se conoce como una cirugía muy común, muy frecuente, que todos los cirujanos realizan, puede convertirse en un procedimiento mucho más complejo cuando intentamos reparar este tipo de afectaciones de la vía biliar. Todo gracias a esa variación o estas variaciones anatómicas que presenta la unión del conducto cístico con la vía biliar principal. Entonces, ¿cuál es la importancia de conocer estas probables variaciones? Justamente evitar este tipo de lesiones. Posteriormente, lo que habíamos hablado del conducto colédoco, la idea de este conducto biliar es alcanzar el intestino. Entonces, existirá la unión del conducto biliar común y del conducto pancreático principal cuando vamos a alcanzar la segunda porción del duodeno. Esto es importante, muy importante, en dos situaciones, ¿no? Cuando hablamos de esta obstrucción de la vía biliar por un cálculo, etcétera, podemos tener solamente elevación de las bilirrubinas por la coléstasis y la obstrucción biliar. Pero cuando existe esta comunicación junto con el conducto pancreático, el conducto pancreático también va a obstruirse, lo que va a condicionar que se asocie otra enfermedad, que es nuestra pancreatitis. Esto es gracias justamente a cómo se presenta esa variación o esa unión o la llegada de su conducto hacia el intestino. La unión del conducto biliar común y del pancreático
sigue tres configuraciones diferentes. En el 70% de las personas se unen fuera de la pared duodenal. Si este es nuestro esquema, tenemos nuestra pared duodenal, fuera de esta pared se van a unir en el 70% de las personas. En un 20% se unirán dentro de la pared, como se ve más o menos aquí, ¿no? Aquí ya empieza la pared y es ahí donde se están uniendo. Y un 10% no tendrá comunicación. Ambos conductos se encuentran separados y van a llegar a lo que viene a ser el intestino por aberturas separadas en el duodeno. El esfínter de Oddi, como se encuentra representado aquí en esta figura del texto, que es justamente la figura número 3 del capítulo 32, nos dice, ¿no?, que el esfínter de Oddi es una capa gruesa de músculo liso circular que rodea el conducto biliar común a nivel de la ampolla de Vater. La ampolla de Vater es ese recubrimiento o ese aspecto que toma esta unión a nivel de la luz del intestino a la luz del duodeno, y en su interior, toda esa capa muscular que rodea nuestro conducto biliar será el esfínter de Oddi. Este esfínter de Oddi tendrá la función entonces de controlar el flujo de la bilis y el flujo del jugo pancreático para el duodeno. Tendremos, además de nuestras variaciones anatómicas respecto al conducto cístico, tendremos también anomalías anatómicas. Es importante repetir entonces que la descripción clásica del árbol biliar extrahepático y sus arterias se aplica solo en aproximadamente un tercio de los pacientes. Más de la mitad de los pacientes no va a tener una anatomía estándar respecto a el árbol biliar y la arteria cística o la irrigación hepática. Entonces, si hablamos de anomalías de la vesícula biliar, pueden existir posiciones anormales. Nuestra vesícula puede ser intrahepática, puede ser una vesícula rudimentaria, o sea, no tener la anatomía que vemos de forma general, o presentar formas anómalas o duplicaciones. Aquí tenemos una figura que, si bien no es del libro, pero es en internet, nos muestra, ¿no?, cómo pueden existir diferentes tipos de duplicaciones de la vesícula biliar. Primero, en la letra A tenemos una vesícula bilobulada o septada. En la B tenemos una duplicación de la vesícula tipo Y, compartirían una buena porción del conducto cístico. Y en la letra C tendríamos una duplicación vesicular tipo H o una duplicación en la cual se encuentran separados, cada uno con su propio conducto cístico, con diferentes probabilidades, ¿no? Cuando hablábamos de formas anómalas o posiciones anormales, por ejemplo, aquí tenemos una imagen, que es la figura 4 del texto, que nos muestra, como dice la descripción, una vesícula flotante suspendida en el mesenterio, o lo que nosotros conocemos como una vesícula tóxica, ¿no? Tiene un... Nosotros podemos llamarle meso, ¿no? Nos gusta llamarle meso. En realidad, tal vez el término apropiado no sería meso, sin embargo, esta parte peritoneal, su peritoneo visceral de la vesícula, es extremadamente larga, lo que permite que se aleje bastante de nuestro hígado. En vez de estar completamente adosado, se encontrará más bien alejado, ¿no? Y como dice, prácticamente flotante en el mesenterio. Respecto a los conductos biliares, habíamos dicho, ¿no?, se produce un conducto hepático derecho auxiliar en casi 5% de los casos. También pueden existir conductos biliares pequeños adicionales, o también conocidos como de Luschka, que pueden drenar directamente desde la fosa hepática hasta el cuerpo de la vesícula biliar. La arteria hepática y la arteria cística, recordamos, ¿no?, que las anomalías ocurren hasta en un 50% de los casos respecto a la arteria hepática y cística. Si habíamos presentado las variaciones de nuestro conducto cístico, tenemos también las variaciones. Tal vez no es el término, esto debe ser un error de traducción. Bueno, lo hemos copiado tal como estaba en el texto, en esta figura, que es la figura número 5, y nos dice inervación arterial. En realidad, la palabra adecuada es irrigación, ¿no? Estamos hablando justamente de variaciones en la irrigación arterial de la vesícula.
Y aquí tenemos nuestra figura A, una arteria cística de la arteria hepática derecha alrededor del 80-90% como la presentación típica. Nosotros entonces lo que hacemos, y vamos a utilizar aquí tal vez otro color. Mm, No se ve muy bien, más o menos. A este nivel es donde hacemos más o menos lo que viene a ser la sección de la arteria. Entonces, esta es la situación más frecuente, nuestra letra A. 80-90% de las personas tendrán esa arteria cística que nace del hepático derecho. Nuestra letra B, la arteria cística de la arteria hepática derecha que surge de la arteria mesentérica superior, recordando que es una accesoria o reemplazada que se presenta en un 10% de las personas. Y aquí nosotros podemos decir, no, aquí está mi conducto cístico, esta es mi arteria, y seccionar ese nivel. Ponemos nuestra grapita y seccionamos. Y ahí ya hemos comprometido la irrigación de todo el lóbulo hepático derecho, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una lesión vascular importante, una afectación vascular a nuestro hígado. Nuestra letra C, dos arterias císticas, una de la hepática derecha y otra de la arteria hepática común, que es poco común. Pero digamos, nosotros encontramos nuestra vesícula, nuestra arteria, hacemos nuestra sección y empezamos a hacer la desperitonización de la vesícula. Y aparece esta arteria y empieza a sangrar, 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 sangrar. Entonces, lo que tenemos que hacer es también controlar otro vaso. Entonces, no hay que pensar que si ya controlamos un vaso, se acabó. Puede existir una, otro ramo, o tener una arteria anterior, una arteria posterior. De igual forma, en el inciso D tenemos dos arterias císticas, una que proviene de la derecha y otra que proviene de la izquierda, que también es poco común. De igual forma, nosotros podemos pensar, muy bien, a este nivel ya encontré mi arteria, le voy a colocar una grapa, voy a seccionar y voy a empezar a desperitonizar porque también he tratado mi cístico y de igual forma, ¿no? Me encuentro con un vaso que empieza a sangrar, sangrar, a veces pierdo visibilidad, me enojo, me pongo nervioso, no sé. Y si no se logra controlar, hasta a veces terminamos convirtiendo la cirugía en abierta. Sin embargo, hay que tener cuidado, ¿no? Existe entonces la probabilidad siempre de una segunda arteria que se controla colocando un clip adicional y seccionando. Nuestra letra E nos menciona una arteria cística y se ramifica desde la arteria hepática derecha y discurre por delante del conducto biliar común, que igual es poco frecuente. Aquí tenemos la ventaja de que, de igual forma, al identificar aquí la arteria, podemos hacer el control, pero imagínense que nosotros no logramos identificar bien las estructuras y colocamos nuestro clip a este nivel y seccionamos. Y ahí ya hemos cortado la irrigación sanguínea al lóbulo hepático derecho. Y la letra F también, dos arterias císticas que surgen de la arteria hepática derecha, que es poco común. Y de igual forma, ¿no? Podemos seccionar a este nivel. Y cuando empezamos a despertinizar, empieza a sangrar, 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 sangrar. O podemos seccionar a este nivel y de igual forma, si no encontramos el otro ramo, también existe sangrado, perdemos visibilidad. Y por querer controlar el sangrado, a veces podemos lesionar otras estructuras también. Entonces, es importante siempre tener cuidado respecto a eso. Esa es la importancia de repasar esto de las variaciones anatómicas cuando hablamos justamente de las posibles lesiones durante una cirugía. Y con el advenimiento de la cirugía laparoscópica, pues, si bien se le ha ofrecido muchas facilidades, muchas ventajas al paciente,
También se han multiplicado los casos de lesiones iatrogénicas tanto del árbol biliar como de la parte vascular. Bueno, eso es respecto a la anatomía. Ahora vamos a hablar de fisiología. Cuando hablamos de fisiología es muy importante hablar sobre la formación y la composición de la bilis. Recordamos que el hígado se encarga de la producción de la bilis y la produce de forma continua. Y esta bilis tiene que excretarse, dirigirse hacia los canalículos biliares dentro de nuestro árbol biliar intrahepático que va a ir recogiendo o uniendo estos conductillos, canalículos, a canales cada vez más grandes. La bilis entonces se compondrá principalmente de agua y estará mezclada con sales biliares y ácidos. También colesterol, fosfolípidos, la lecitina como el mayor fosfolípido o representante de los fosfolípidos. También tendrá proteínas y bilirrubina. También presentará electrolitos y vitaminas como sodio, potasio, calcio, cloro y se encontrará en la misma concentración que en el plasma. Si bien presenta un pH neutro, ese puede ser neutro o ligeramente alcalino. Entonces, si hablamos de volúmenes, el adulto normal que consume una dieta promedio producirá entre 500 a 1000 mililitros de bilis cada día. Y tendremos factores que aumentan la secreción de bilis y otros que disminuyen la secreción de la bilis. Los que aumentan la secreción de la bilis serán la estimulación parasimpática, que proviene del nervio vago, también el efecto de la secretina de las células S del duodeno, ante la presencia de ácido clorhídrico, proteínas y ácidos grasos. Lo que disminuye la secreción será también la estimulación nerviosa simpática a través de nuestro plexo celíaco. Ahora, respecto a lo que le sucede a la bilis, tenemos esta figura del texto que nos menciona, ¿no? La bilis, si bien tiene su efecto como un efecto detergente de lo que viene a ser la digestión de los lípidos para la digestión, también cumple una función excretora ayudándonos a eliminar la bilirrubina. Nosotros ya hemos mencionado esto, ¿no? Cuando hablábamos de la patología o de nuestro capítulo de hígado, que teníamos el grupo hemo como parte de la reducción de nuestro grupo o de nuestros glóbulos rojos, ¿no? Que cuando envejecen y empiezan a ser lisados dentro del ciclo normal de su existencia, vamos a tener al grupo hemo como parte de su, tal vez no como desecho, pero como producto de esta degradación, ¿no? Aquí ingresa la hemooxigenasa que permite su conversión a biliverdina, que es mucho más manejable, mucho más soluble, pero no tanto como nuestra bilirrubina conjugada, ¿no? La biliverdina, a través de nuestra biliverdina reductasa, se convertirá en bilirrubina. Y esta bilirrubina inicialmente es no conjugada. Una vez que llega al hígado, esta bilirrubina no conjugada va a conjugarse gracias al efecto de nuestra glucoronil transferasa. Y una vez que se encuentra conjugada, va a excretarse a través de la bilis, va a formar parte de la bilis para llegar al intestino. Esta bilirrubina conjugada a nivel del intestino va a estar frente al efecto de la flora intestinal, degradándose, ¿no? En una propia bilirrubina otra vez no conjugada o la formación de urobilinógeno y las estercobilinas. Las estercobilinas se mantendrán en el intestino, dándole el color característico a las heces. En cambio, lo que conocemos como circulación enteropática, que lo habíamos mencionado de igual forma en nuestro capítulo de hígado, permitirá que esta bilirrubina no conjugada nuevamente pase a la circulación del sistema porta para retornar al hígado y volver a conjugarse para volver a excretarse. La idea, como dice aquí, un 95% de la bilirrubina y del urobilinógeno tienen que volver al hígado a modo de reciclarlo o a modo de aprovecharlo y no solamente excretar. Si hablamos desde del urobilinógeno, como su nombre lo indica, este se vuelve o tiene la característica de ser soluble, de pasar a la circulación, y excretarse a nivel renal, dándole también color a la orina. Entonces, el color de la bilis se debe justamente a la presencia de este pigmento, la bilirrubina, que tiene un color naranja o amarillo. Y su forma oxidada, que es la biliverdina,
tiene ese color verde, que son productos metabólicos de la degradación de la hemoglobina, en este grupo hemo, y están presentes en la bilis en concentraciones 100 veces mayores a lo que debería encontrarse en el plasma. Nuestro primer punto clave del capítulo nos dice, la fisiología de la vesícula biliar, el árbol biliar y el esfínter de Oddi están regulados por una compleja interacción de hormonas y entradas neuronales y coordinan la liberación de la bilis con el consumo de los alimentos. Las disfunciones vinculadas con esta actividad se relacionan con el desarrollo de las patologías de la vesícula biliar, como se describe en este capítulo. Respecto a la función de la vesícula biliar, pues la vesícula biliar, los conductos biliares y el esfínter Lodi actúan juntos. Tienen esa función de almacenamiento, pero también van regulando el flujo de la bilis respecto a nuestras necesidades, a nuestra demanda. La función principal entonces de la vesícula biliar es no solamente almacenar, sino también concentra. Concentra, o sea, altera la concentración inicial de la bilis, volviéndola como más, tal vez el término no es densa, pero sí tiene un efecto mucho más potente, está como concentrada, valga la redundancia. Y una vez que nosotros estamos frente al estímulo de la alimentación grasa, por ejemplo, esta bilis concentrada se enviará de manera coordinada al intestino en respuesta a la comida. Respecto a la absorción y la secreción, pues en ayuno casi el 80% de la bilis se almacena en la vesícula biliar. La mucosa tiene el mayor poder de absorción por unidad de área que cualquier estructura del cuerpo. La capacidad de la mucosa de poder absorber es extremadamente importante. Por tanto, la bilis puede llegar a concentrarse hasta 10 veces. La acidificación de la bilis almacenada ayuda a prevenir la formación de cálculos biliares por precipitación de calcio. Respecto a su actividad motora, permite el vaciado de pequeños volúmenes de bilis al duodeno mediante el estímulo de la motilina. También la contracción vesicular en respuesta a la comida permite el vaciado, ¿no? Entre 50 y 70% de su contenido en 30 a 40 minutos. Esto frente al estímulo de la colecistoquinina. Existirá también una regulación neurohormonal. Quienes estimulan su contracción serán aquellos estímulos parasimpáticos como la nicotina, la cafeína y nuestra colecistoquinina. Y quienes se encargan de inhibir la contracción responderán al sistema simpático respecto a la atropina, pero también nuestra somatostatina y el polipéptido intestinal vasoactivo inhibirán la contracción vesicular. Habíamos hablado del esfínter de Oddi y justamente esta es una representación muy esquemática de lo que viene a ser la función muscular que tiene, ¿no? Como músculo esfínter, que regula el flujo de la bilis y también del jugo pancreático hacia el duodeno, evitando la regurgitación de los contenidos duodenales hacia el árbol biliar. Tiene una longitud de 4 a 6 milímetros más o menos. La presión basal en reposo es de 13 milímetros de mercurio por encima de la presión duodenal, lo que justamente permite que no exista esa regurgitación. ¿Qué elementos permiten la relajación del esfínter de Oddi? El efecto de la colecistoquinina, el glucagón y también la secretina. Tanto así que el texto nos menciona, ¿no? Que la administración farmacológica de ciertas hormonas gastrointestinales, como el glucagón, puede disminuir temporalmente la presión basal del esfínter de Oddi y facilitar estudios diagnósticos. ¿A qué estudios diagnósticos se refiere? Y eso también alguna vez lo vi en alguna pregunta de algún examen anterior. Sin embargo, la forma en que se planteó era un poco confusa, ¿no? ¿A qué se refiere? Actualmente nosotros, gracias a lo que viene a ser los estudios endoscópicos, ya nos realizamos la evaluación de lo que viene a ser el conducto biliar y la papila ni el esfínter de Oddi de forma convencional. Estamos hablando hace unos 50 años. Bueno, ni tanto, ¿no? Por lo menos unos 30 a 40 años, en el cual nosotros pues, necesitábamos hacer estudios contrastados, muchas veces transoperatorios, para poder ver o realizar las colangiografías. Entonces, en esos casos,
no podíamos ver, por ejemplo, el paso del contraste hacia el intestino. Entonces se administraba glucagón para que esta presión disminuya, para que se relaje el esfínter de Oddi y efectivamente ahí sí podíamos ya constatar en una colangografía el paso al intestino. A ese tipo de estudios se refiere. Y ya para ir finalizando, tenemos los estudios diagnósticos que utilizamos para el análisis de la patología de la vesícula biliar y de los conductos biliares. Y aquí tenemos esa pregunta número 4, que nos dice, ¿no? El mejor procedimiento inicial para definir la causa de ictericia obstructiva en un varón de 75 años de edad es, veamos nuestras respuestas. Muy bien, existe consenso, ¿no? Estamos hablando de la letra C, la ecografía, como procedimiento inicial. Recordando, aún puede ser confuso, ¿no? Pero ictericia obstructiva necesita un RCP, no sé. Estamos hablando de inicial. Nadie solicita de forma inicial un RCP, pero sí una ecografía. Entonces, cuando hablamos de la ecografía transabdominal o una ecografía abdominal, se considera la investigación inicial cuando se sospecha que un paciente puede tener una enfermedad del árbol biliar, con las ventajas de que no es invasiva, suele ser indolora, no somete a radiación al paciente y puede realizarse en un paciente en estado crítico. Muestra cálculos en la vesícula biliar con una sensibilidad desde el 90%, superando el 90%. ¿Qué es lo que nosotros vemos cuando encontramos cálculos en la vesícula biliar? Pues primero necesitamos ver las paredes de nuestra vesícula, ver el contenido líquido y dentro del contenido líquido de la vesícula encontramos imágenes hiperecogénicas, con la característica de que al ser cálculos sólidos presentarán una sombra acústica posterior, tal como muestra esta figura, la imagen que corresponde a la figura número 6 del capítulo 32 de nuestro libro, en el cual cada piedrita tiene su sombra. Y así podemos reconocerlo, porque también podemos pensar, no, esto que está adosado a la pared me parece un pólipo, me parece una neoformación, una masa. Pero es que las masas no producen sombra, en cambio las piedras sí. Y es así como se reconoce. De igual forma aquí pueden ver, esta piedrita tiene su sombra acústica posterior. Estos casos son crónicos, ¿no? Aquí tenemos una piedrita que aparentemente son móviles, pero las paredes se encuentran delgadas, no hay datos de inflamación. En cambio, en una colecitis aguda lo que encontramos es una pared engrosada. Aquí tenemos una pared delgada y deberíamos encontrar una pared engrosada. Podemos encontrar líquido perivesicular o pericolicístico y de igual forma, por la inflamación, cuando nosotros aplicamos el transductor de ultrasonografía, podemos despertar sensibilidad local, lo que muchos conocen como signo ecográfico de Murphy o Murphy ecográfico también dirían. Ahora, aquí es muy fácil ver, ¿no? Cómo se encuentra nuestra pared. Cuando hablamos de nuestras paredes, se consideran finas en promedio de 0,2 milímetros, o perdón, 2 milímetros. 4 ya lo consideramos engrosado, pero la colecitis crónica, por ejemplo, que no es una patología aguda, tiene también paredes gruesas por el estímulo inflamatorio crónico de las piedras. En una colecitis aguda, fácilmente podemos superar los 4, 5, 8, 10 milímetros de grosor. O algunas veces el edema de la pared es tan importante que aparece como si tuviera dos paredes, o como un signo de doble halo por el edema, ¿no? Que empieza a disecar más o menos la pared y es como si tuviera dos imágenes en forma de pared. Es una forma de reconocerlo por la ecografía. Dentro de los análisis de sangre tenemos estudios como el hemograma completo, las pruebas de función hepática, que recordando, ¿no? Que en una colecistitis vamos a tener leucocitosis. En una colangitis vamos a tener leucocitosis, pero también elevación de las bilirrubinas
de nuestra fosfatasa alcalina y de nuestras transaminasas. En una coledocolitiasis, en una estenosis o en un colangiocarcinoma, puede existir además elevación de la bilirrubina conjugada o directa y también una elevación importante de la fosfatasa alcalina. En cambio, en una colitiasis sintomática simple, un cólico biliar o una colitis crónica, los laboratorios de sangre son normales. Ahora, la ecografía como estudio inicial nos permite diagnosticar la presencia de cálculos. La tomografía se utiliza más que todo para el diagnóstico general primario del dolor abdominal indiferenciado. Bueno, recordando que estamos frente a un texto de primer mundo, ¿no? En nuestro medio, si bien después de varios estudios de ecografía que no son muy concluyentes y un paciente que presenta todavía dolor abdominal, sí se recomienda una tomografía, pues es que tampoco todo el mundo tiene acceso al estudio, ¿no? Pero en general, como dice el texto, ante un dolor abdominal indiferenciado, la tomografía puede ayudarnos a encontrar alteraciones estructurales. Pero es que es importante en este caso de la enfermedad de la vesícula biliar, pues que la tomografía es inferior a la ecografía en el diagnóstico de los cálculos biliares. Pero la sensibilidad es similar para colecitis aguda porque no solamente vamos a ver cálculos en la tomografía, sino también vamos a ver esos signos de inflamación de la pared, líquido perivesicular. En algunos casos se puede ver que se ha perforado la vesícula porque se ve el sitio en el cual existe discontinuidad de sus paredes. También la aplicación principal del estudio es la definición del curso y el estado del árbol biliar extrahepático y estructuras adyacentes, más que todo para lesiones extrabiliares, o sea, por ejemplo, una pancreatitis importante que está comprimiendo el conducto, o un tumor de cabeza de páncreas, o algún otro tipo de neoplasia, la misma, o un mismo neo de vesícula que está invadiendo vía biliar. Entonces, para ese tipo de lesiones sirve una tomografía. Entonces, será la prueba de elección inicial en la valoración de pacientes con sospecha de malignidad. Aquí tenemos estas imágenes del texto en el cual, si bien no nos muestran, o si bien no muestran, digamos, una vesícula normal, como en este caso, nos sirve para reforzar esta imagen, ¿no? Que no es muy frecuente, que es nuestra vesícula en porcelana, ¿no? En la cual, en esa tendencia de esclerosarse por la inflamación crónica, la pared empieza a no coleccionar, pero sí a tener mayor composición de calcio. Prácticamente realmente se calcifica. Lo que conocemos con la vesícula en porcelana y en esos estudios de tomografía pues aparece con un realce importante por la presencia del calcio a nivel de sus paredes. De igual forma como en la parte de anatomía el texto nos mostraba todas las estructuras que se encuentran cerca de nuestra vesícula y nuestros conductos biliares, también en esta figura, en la figura 7. Tenemos una tomografía computarizada de la parte superior del abdomen de un paciente con cáncer del conducto biliar común distal, pero que nos sirve para reconocer las diferentes estructuras en un estudio de tomografía, ¿no? Y como dice aquí, el cáncer obstruye el conducto biliar común y el conducto pancreático. Recordando, cáncer del conducto biliar principal, entonces aquí tenemos nuestro hígado y como número 2 se encuentra justamente el conducto biliar intrahepático dilatado, es esta que intentamos hacer la flechita. El número 1 es nuestra vena porta. El número 3, el conducto cístico dilatado, el cuello de la vesícula biliar, que se ve muy anormal, ¿no? Aquí ya la imagen se encuentra normal. 4, tal vez no es la mejor fotografía, pero aparentemente estamos hablando del conducto hepático común, que también se encuentra dilatado por la invasión. La flechita número 5, la bifurcación de la arteria hepática común en la arteria gastroduodenal y la arteria hepática verdadera. El número 6, el conducto pancreático, que también se encuentra dilatado por la obstrucción. Y en el número 7 tenemos la presencia de nuestra vena esplénica. Es más o menos para tener una idea de dónde se localizan las estructuras en un estudio de tomografía. Otro estudio importante que puede ayudar respecto al diagnóstico de patología de la vesícula biliar es justamente la escintigrafía hepatobiliar, o también conocido como estudio HIDA, que es nuestra exploración con ácido aminodiacético hepatobiliar. Estamos hablando de estudios de medicina nuclear. Que como menciona, este no es un estudio del texto, pero nos menciona, ¿no? Nuestro estudio gira de medicina nuclear. Y esta figura sí es del texto, es nuestra figura
número 8 del capítulo 32. Y este estudio consiste en administrar un marcador nuclear, estamos hablando del ácido aminodiacético con tecnecio 99, que una vez administrado va a empezar a excretarse en la bilis. En una hora ya va a empezar a aparecer en la bilis. Se usa principalmente para el diagnóstico de la colecistitis aguda. Sí, para colecitis aguda. ¿Por qué razón? Porque si nosotros recordamos que la disposición del conducto cístico, veamos, tal vez una mejor figura. En nuestro estudio IDA se administra por vía sanguínea el marcador nuclear que va a empezar a excretarse por nuestros hepatocitos y va a empezar a formar parte de nuestro árbol biliar. Y entonces nuestro conducto biliar va a empezar a pintarse. ¿Por qué diagnostica una colecistitis aguda? Nosotros recordamos que la colecistitis aguda se caracteriza por la impactación de un cálculo a nivel del cuello de la vesícula, que lo obstruye y va a condicionar que nuestra vesícula biliar empiece a inflamarse. Y la vamos a encontrar mucho más grande de lo que debería ser. Entonces, nuestro estudio de medicina nuclear justamente lo que va a hacer es ver que no va a existir un paso del marcador hacia la vesícula. Entonces, cuando no se pinta la vesícula es porque algo lo obstruye, tendría que ser el cálculo y por tanto es positivo para colicitis aguda. En cambio, si es que eliminamos la presencia del cálculo atascado en el cuello, entonces nuestro marcador lo que va a hacer es pasar a la vesícula y la vesícula se va a pintar. Si se pinta la vesícula, entonces es negativo para una colecistitis aguda. Más o menos esa es la explicación de cómo funciona nuestro estudio de medicina nuclear de nuestra escintigrafía, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿no? Diferentes estudios y en una hora vamos viendo dónde se va presentando nuestra, nuestro marcador nuclear. Si se pinta la vesícula, entonces existe paz. Como dice, se usa principalmente para el diagnóstico de la colecitis aguda con accesibilidad y especificidad casi del 95%. También para casos de obstrucción de la ampolla, también para fugas biliares heterogénicas o en el caso de infección. Justamente en esta figura del texto, la letra A nos menciona, ¿no? Una exploración normal que muestra el llenado del árbol biliar y cómo también se pinta nuestra vesícula. En cambio, en la letra B se hace la exploración y el paciente con colitis aguda, en teoría, digamos, es el hígado, está bajando el conducto y aquí ya no se pinta la vesícula biliar. Entonces, no se pinta porque está con la obstrucción a nivel del cuello. Es positivo para colicitis aguda. También se pueden realizar estudios de resonancia magnética, ¿no? Y la resonancia que está disponible desde 1990, pues proporciona precisamente detalles anatómicos. Y habíamos mencionado cuando hablábamos justamente de nuestro capítulo de hígado, que nos permite realizar estudios de colangiopancreatografía por resonancia magnética, con una sensibilidad del 95 y una especificidad del 89% para coledocolitiasis. Aquí menciona, ¿no? Y aquí me gusta ponerlo con este asterisco. Como la técnica de diagnóstico en muchos centros. Bueno, sí, en el primer mundo sí pueden disponer de una colangiopancreatografía por resonancia magnética en sospecha de coledocolitiasis. En cambio, en nuestro medio, nosotros nos inclinamos más por el RCP. Sin embargo, sí, miren la calidad de las imágenes que nos muestran los estudios de colangiopancreatografía por resonancia magnética y con su reconstrucción 3D. Son imágenes espectaculares para poder evidenciar la anatomía del árbol biliar, ¿no? Y como pueden ver aquí, evidenciar la presencia de cálculos, etcétera. Nuestra última pregunta. La siguiente prueba casi nunca se necesita para la enfermedad por cálculos biliares no complicada. Sin embargo, para los casos de coledocolitiasis, ictericia obstructiva y colangitis, tiene la ventaja de ser diagnóstica y ser terapéutica. ¿De qué estudio estamos hablando?
Muy bien, veamos nuestras respuestas. Tenemos la letra A. Sí, existe consenso, ¿no? Estamos hablando justamente de nuestra CPRE o ERCP, ¿no? Del inglés. La colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Más conocida como RCP, en español estaríamos hablando de una CPRE, que es un estudio valioso por su capacidad terapéutica, ¿no? Aquí la tomo, la rezo, nos dicen, sí, tiene un cálculo, o hasta nuestra cintigrafía. Sí, efectivamente, es una colicitis aguda, pero lo que hace diferente a nuestro procedimiento endoscópico es que tiene la posibilidad de ser terapéutico y tendrá fases. Vamos a describir en la siguiente diapositiva las fases del procedimiento, pero la característica es poder obtener estudios de colangiografía por fluoroscopía que nos permiten evidenciar nuestra vía biliar. Y aquí podemos ver, ¿no? Nuestro Lambert-Guía, cómo se va pintando la vía biliar. Aparentemente aquí no se pinta muy bien por la presencia de esta figura negativa. O en este otro tipo de estudio en el cual se ha intercambiado las densidades. Y aquí podemos ver, ¿no? Cómo se encuentra prácticamente empedrada nuestra vía biliar principal. En manos de expertos, la tasa de éxito de canulación del conducto biliar común y la colangiografía es superior al 90%. O sea, muchos endoscopistas lo hacen ver muy fácil, pero se necesita tener mucha pericia, mucha práctica, mucha experticia para poder incluso canular el conducto biliar y poder obtener este tipo de imágenes. Como todo estudio, al ser intervencionista también, pues no está exento de complicaciones. Puede existir SP en un 3,5% de los casos, hemorragia, perforación o infección. Estamos hablando de una colangitis, ¿no? Por la instrumentación. Y lo que les mencionaba, ¿no? Tenemos diferentes fases. Primero tenemos una fase endoscópica, como esta, o más o menos de esta figura, en la cual nosotros ingresamos por vía endoscópica y buscamos justamente la papila y la idea es canularla, ¿no? Aquí se puede ver con esta figura del texto cómo se hace la canulación en nuestra figura número 10, cómo se logra canular la papila para a través de esa propia cánula poder colocar el contraste y hacer nuestra fluoroscopía y tener estas imágenes. De igual forma, miren aquí cómo los cálculos, las imágenes negativas se han agolpado. Y entonces esta ya es la fase radiológica. Esta era una fase endoscópica, luego pasamos a una fase radiológica porque tenemos nuestra fluoroscopía. Y aquí tenemos esta imagen también, ¿no? En la cual se pinta nuestro árbol biliar, nuestra vía biliar principal. Incluso aquí ya se está pintando el conducto pancreático de Wirsung. Incluso aquí ya tenemos nuestro conducto cístico, aquí están nuestras válvulas de Heister y está nuestra vesícula con cálculos en su interior, ¿no? Aquí el estudio con la geografía ha realmente pintado todo el árbol biliar. Y no nos quedamos solamente con esa fase radiológica y diagnóstica, tenemos nuestra fase terapéutica. Por ejemplo, en esta imagen se puede observar cómo tenemos una papila que se encuentra edematizada porque está impactada con un cálculo y con el propio equipo endoscópico se realiza la apertura, la sección o papilotomía, la apertura que permite la extracción de los cálculos. De esos cálculos que no es necesario sacarlos al exterior, se depositan al intestino para que encuentren su viaje de salida por el tracto digestivo. También existe lo que se conoce como coledocoscopía endoscópica, en el cual, de igual forma, esta vez ya no utilizamos un endoscopio convencional, sino utilizamos uno intraductal, uno más fino, también conocido como coledocoscopio, que es capaz de ingresar al conducto colédoco durante una cirugía y nos permite, ¿no? demostrar o nos ha demostrado tener aplicaciones terapéuticas que incluyen la litotricia de cálculos biliares y también una extracción dirigida en pacientes de alto riesgo. Permite valorar la presencia de lesiones malignas también, porque con cámara podemos ver toda la luz del conducto. Y si encontramos aquí algún tipo de lesión, alteración maligna, pues nos permite identificarlo. Es segura, es efectiva, pero puede presentar complicaciones como perforación del conducto biliar
puede producir hemorragia leve y por instrumentación también colangitis. Les había mencionado en el caso de los estudios de ecografía en nuestro capítulo de hígado, que nos decía, ¿no? La ecografía tiene múltiples aplicaciones, especialmente intraoperatorias. En ese caso, les había adelantado un poquito sobre su utilidad, ¿no? En la parte intraoperatoria, pero como lo que nosotros conocemos como ecografía endoscópica, en la cual vamos a tener un endoscopio que tiene también su transductor de ultrasonido, que nos permite realizar el estudio endoscópico y a su vez multiplicar su potencial de sensibilidad y especificidad mediante la formación de una imagen en modo B, una imagen ultrasonográfica, útil para identificar coledocolitiasis. Es útil para valorar la porción retrodenal del conducto biliar que por encima del abdomen no se puede localizar generalmente. Y si bien es menos sensible que la RCP, es menos invasiva, ya no requiere canulación del esfínter de Oddi y tampoco estamos exponiéndonos a radiación con la fluoroscopía. De igual forma existe la colegiografía transhepática percutánea, que la vamos a ver también en una diapositiva siguiente, y cuando no se puede acceder por vía endoscópica, se puede acceder por vía percutánea a través de una pequeña aguja, también bajo guía fluoroscópica. Puede ser útil en casos de estenosis de los conductos biliares o tumores en las porciones inferiores. Los principales riesgos son, como toda punción, pues, la hemorragia, la colangitis, la fuga biliar y otros relacionados al catéter. Son este tipo de estudios. Aquí podemos nosotros imaginar, ¿no? Que tenemos, como dice aquí, un tumor del conducto biliar que lo está cerrando. Perdón. A este nivel, esta figura del texto justamente nos muestra, ¿no? La figura número 12 nos dice, tenemos un tumor del conducto biliar. Entonces, cuando hacemos RCP por vía endoscópica retrógrada, no pasa nuestro alambre, no pasa el contraste. No podemos tener una buena imagen de colangiografía. Entonces se fracasa en el proceso endoscópico y tenemos la opción, ya no vamos por la vía inferior, vamos a ir por una vía superior. Y aquí tenemos justamente el diagrama esquemático de una colangiografía percutánea, o PTC, transhepática, con un drenaje para el colangiocarcinoma obstructor proximal. ¿Eso qué significa? Si esto está obstruido, aquí la bilis está atascada y es muy probable que sea con datos de colangitis purulenta. Entonces, lo que va a hacer nuestra PTC o nuestra punción es a través de la pared, a través del propio hígado, alcanzar el conducto biliar y va a colocar el contraste para tomar imágenes de fluoroscopía o rayos X para tener nuestra colangiografía, pero también nos permite canalizarle un catéter y empezar a aspirar esa bilis que se encuentra obstruida. En este caso puede llegar a ser prácticamente pus, como se ve aquí. Se coloca un catéter y a través de ese catéter se va a eliminar la pus. Incluso puede permitirnos la instalación de un stent o una prótesis de drenaje por encima, alcanzar de igual forma, atravesar o pasar la obstrucción y pasarle un stent o prótesis para que permita el flujo de la bilis sin que exista mayor obstrucción, ¿no? Estos son procedimientos mínimamente invasivos, percutáneos o endoscópicos que han realmente ayudado mucho en el manejo de patología de la vía biliar, recordando que la cirugía como tal es compleja a ese nivel. Esos son datos que vamos a ver en nuestra siguiente clase cuando hablemos justamente de colicistitis crónica, aguda y colangitis, especialmente dirigida a procedimientos quirúrgicos. Muy bien. Eso respecto a lo que nos presenta el texto en esta parte introductoria de la vesícula biliar y el conducto biliar o el sistema biliar extrahepático. Les repito, esta semana pues vamos a concluir con la patología de vesícula biliar, la siguiente clase colecistitis, colangitis y la última clase el día viernes pancreatitis. Ya para tomar cierto descanso, bueno, de mi parte voy a tomar un pequeño descanso mientras ustedes abarcan patología de urología, traumatología y oncología.
que si ustedes también revisan, tiene una alta probabilidad de presentarse en el examen. Y ya conmigo retornaríamos después a ver toda la parte inicial, estaríamos viendo manejo del paciente crítico, como líquidos electrolitos, choque, hemostasia, traumatismos y quemaduras. Si no tuviesen ninguna pregunta a este nivel, pues vamos a finalizar nuestra clase. Les voy a compartir las diapositivas para que puedan completar su presentación incompleta o la que tienen ustedes para llenar. Y de igual forma, de forma oportuna, voy a mandarles el material de nuestra siguiente clase, ¿no? Dos arterias císticas, sí, suele suceder. Espero que no haya sangrado mucho y que no haya salido con drenaje. Y si salió con drenaje, igual, todo cicatriza, no se preocupe. Muy bien, bueno, si no hay más preguntas,